has hablado de la realidad o del continente africano y sin embargo, bueno, lo típico que se considera el África no subsahariana, ¿no? Me gustaría preguntar por ello, por la relación entre los países, pues esto, entre Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto, ¿no? Sobre todo, con el resto del continente, ¿no? Porque sí que me parece interesante lo que se ha producido durante este último año y medio, como para ver qué efectos puede tener la relación de estos países con el propio, bueno, pues con la propia África subsahariana, ¿no? ¿Qué puede pasar con África subsahariana en términos de transformaciones sociopolíticas? Todo lo que está pasando o que ha sucedido en Túnez, en Marruecos, en Egipto, etcétera, si puede tener algún tipo de traducción en África subsahariana, ¿no? Claro, aquí, bueno, hay bastante ya opiniones generadas sobre este tema. Sí que es cierto, por ejemplo, el caso del Senegal, ha sido uno de los ejemplos que se ha utilizado para decir que podría ser que Senegal fuera uno de esos contextos donde se ha producido una revuelta social interna contra Abdoulaye Wade y que tendría los mismos ejes un poco pues que ha tenido lugar en el mundo árabe, ¿no? Tiene que ver con agravios socioeconómicos, con falta de oportunidades, que tiene que ver con cierta represión interna, etcétera, ¿no? Es decir, que hay elementos ahí. Hay una autora que se llama Michelle Arronc, que escribe mucho de estos temas y considera que son pronósticos de política ficción que yo considero que también no sé si tienen demasiado fundamento, ¿no? Pero ella considera que todavía tardarán unos años en producirse este tipo de fenómenos en África subsahariana, revueltas sociales internas, porque digamos que la vinculación étnica todavía tiene, el peso identitario puede romper la posibilidad de que movimientos sociales se organicen y vehiculen más su discurso en un discurso de clase, de agravios socioeconómicos y de construcción de, digamos, de un proyecto diferente, ¿no? de queja hacia el sistema, ¿no? Yo creo que podría ser. Es verdad que el factor identitario, que el factor étnico en muchas de estas rompe esa visión más de agravios entre la mayoría de la población que puede estar sufriendo una situación socioeconómica determinada y una élite privilegiada, ¿no? Que es lo que puede haber sucedido en el Magreb, ¿no? Después hay otro aspecto interesante, es que muchos de estos contextos de África subsahariana han celebrado, en la mayoría de casos, elecciones multipartidistas. Y entonces hay gente que dice que, claro, que las elecciones multipartidistas lo que están haciendo es frenar lo que no se daba en el mundo árabe, ¿no? Que es la posibilidad de que los grupos sociales tengan vinculación identitaria o no, se organicen en sistema de partidos y traten de acceder al poder mediante elecciones democráticas, ¿no? Eso veremos, ¿no? También es cierto, por ejemplo, si vemos muchas de las realidades africanas en los 80 y 90, y aquí entraríamos con todos los discursos que ha habido sobre los conflictos armados, que muchas veces se han considerado como conflictos tribales o étnicos o conflictos vinculados a los recursos naturales. Y en el fondo, lo que se produjo en el germen de muchos de estos conflictos ya eran revueltas sociales. Por ejemplo, el caso de Sierra Leona o el caso de Liberia o otros casos en este sentido ya son revueltas sociales, en este caso armadas, que tiene lugar en los 80 y 90 y que de alguna manera, por ejemplo, en Sierra Leona lo que se produjo es el levantamiento de sectores del país en el año 91 contra un régimen de partido único y que lo que hacen es organizarse de manera armada para tratar de derrocar al poder que en ese sentido pues está reprimiendo políticamente, que además está generando una situación socioeconómica insostenible, etcétera, ¿no? Es decir, que también todo ese proceso de convulsión social lleva produciéndose desde hace mucho tiempo y que está por ver, yo creo, cuál es el escenario a medio plazo. Oía con un sesgo, tu intervención con un sesgo es pensando en términos de salud pública. ¿Está mejorando? ¿No se está mejorando? ¿La cooperación del norte está haciendo lo correcto? ¿Sigue haciendo lo correcto? ¿Tú sugeriste algunos cambios en la actitud del cooperante?
Pero cuando pones el gráfico de que hay crecimiento económico en África, ¿será que el crecimiento económico se está beneficiando el total de la población o están creciendo los niveles de pobreza al mismo tiempo que crecen los niveles financieros o la concentración económica en manos de unos pocos? Yo creo que ese tipo de cosas hay que preguntárnoslo, porque en el caso, tal vez no de la China porque es más complicado, pero en el caso de la India o en el caso de Angola, el crecimiento económico está siendo un desastre en la medida en que hay una concentración brutal en manos de unos pocos y los niveles de pobreza y los indicadores de salud están creciendo. Es cierto que el crecimiento económico que se está dando en África no está produciendo en ese sentido un reparto de esa riqueza, sino lo que cada vez más se subraya es que muchos de los perfiles sociales que se están produciendo en los países africanos se parecen cada vez más a América Latina, en el sentido de que son sociedades con mayor crecimiento económico, pero cada vez con mayores desigualdades sociales. Es decir, que esa fractura entre niveles de rentas y entre niveles sociales se está produciendo. Y eso seguramente es el caldo de cultivo para procesos de conflictividad social importantes, que a lo mejor no acaban siendo en guerras como las que hemos visto en los años 90, como la de Sierra Leona o Liberia, pero sí procesos de conflictividad social muy elevada que pueden ir vinculados con revueltas sociales en el momento en que haya sectores de la población que consideren que el poder político pues, no está favoreciendo pues, un mayor desarrollo, una mayor mejora de las oportunidades, etcétera, ¿no? Y claro, la pregunta de si es pesimista o optimista, yo lo que he intentado es intentar fragmentar un poco los dos discursos, ¿no? Es decir, es cierto que siempre se han producido cosas, pero que lo que ha predominado en los últimos 30 o 40 años es un discurso trágico sobre África. Y lo que he intentado decir es que hay un discurso desde las instituciones y desde determinados autores que dicen que eso está cambiando. Y lo que he intentado decir con el afrorealismo, con ese discurso más equidistante, es que todo tiene matices. Si son positivas o negativas, yo diría que muchas son negativas. Es decir, que mayor crecimiento económico no significa una mayor redistribución de la riqueza y, por lo tanto, no quiere decir mayor bienestar para el conjunto de la población. Ese sería uno de los elementos, yo creo. O que electoralización no es lo mismo que democratización, que es lo que he intentado defender. Que en el fondo hay procesos sociales y políticos que la intervención a veces occidental no ha dejado desarrollar propiamente y que, por lo tanto, vamos a espacios muy complejos, muy híbridos y muy inciertos, donde puede pasar un poco de todo. Yo no sé si la realidad en este sentido es positiva o negativa. Deberíamos ir caso por caso y ver lo que se está produciendo. Yo no creo que sea válida una fotografía general de África subsahariana y decir si es positiva o negativa. Hay algunos que dicen, por ejemplo, que el proceso de Ghana y Botsuana, que está puesto como ejemplo por el propio Obama, pues uno lo puede ver como algo muy positivo. ¿Por qué? Porque los indicadores en niveles de gobernanza han mejorado muchísimo, porque ha habido mejoras socioeconómicas, pero desde otros discursos más críticos pueden considerar que en el fondo lo que se está produciendo es una reproducción de políticas neoliberales donde en el fondo pues, vienen a configurar nuevamente escenarios de desigualdad, de gente que tiene acceso y que no. Es decir, que la fotografía según el caso sería muy distinta, ¿no? Y seguramente no podemos comparar realidades tan diversas como República Democrática del Congo, Zimbabue, etcétera. Por lo tanto, yo lo dejaría abierto. Caso por caso, habría que ver caso por caso qué se está produciendo. La fotografía general es esta y veamos qué se está produciendo en el terreno en cada uno de estos países o de estas sociedades. Yo solo pregunta, ¿China, que está entrando en toda África, puede ser un nuevo colonialismo o irá bien para África? Y otra cosa, los pueblos, o sea, en Angola, la capital, se ve riqueza porque hay petróleo, aparte de la corrupción que hay, pero los pueblos de Angola cada vez son más pobres. Entonces, esto de la venta de tierras conduce a más pobreza. Por un lado, China ha roto el monopolio de la presencia occidental, es decir, las reglas de juego occidentales que ha establecido en los últimos 4 siglos, de repente se han visto fracturadas. Y de repente la Unión Europea o Estados Unidos se dan cuenta que ya no son el único interlocutor y que las élites africanas tienen otro interlocutor
que no les pone condicionalidades, que les pone las cosas mucho más fáciles, que no tienen que rendir cuentas, que tienen un desarrollo práctico, rápido, como puede ser la construcción de infraestructuras, y que eso de cara a su electorado, para las élites africanas, les viene muy bien, para su agenda política les viene muy bien, pero por otro lado diríamos que son nuevas relaciones de explotación. El caso de India con el acaparamiento de tierras, no sé si habéis visto este documental que también está circulando bastante, se llama Planeta en Venta, donde un poco habla de la relación del gobierno indio y de las multinacionales indias con los países africanos, como por ejemplo Etiopía. Claro, ¿es positivo o negativo que India se esté quedando con porciones del territorio etíope tan importantes? El gobierno etíope y varios sectores de la sociedad etíope defienden que eso ha favorecido el desarrollo, mayores oportunidades laborales para el conjunto de la población, etcétera. Pero lo que vemos también son nuevas relaciones de explotación y nuevas situaciones de injusticia, donde muchas de esas poblaciones o están siendo explotadas a nivel laboral o están siendo expulsadas de sus tierras, además de manera, digamos, bastante autoritaria, ¿no? Entonces, ¿qué está produciendo China en el continente africano? Por un lado diríamos, la Unión Europea y Estados Unidos se ven obligadas a replantear las reglas de juego y su relación con los países africanos, pero por otro vemos que se generan nuevas relaciones de explotación y nuevas situaciones de injusticia. Entonces, también habría que ver caso por caso qué es lo que está haciendo China en cada uno de estos países, ¿no? Pero en ese sentido diríamos que tiene una doble lectura. En ese caso yo me quedaría con la doble lectura negativa también. Y es que China o India están favoreciendo procesos realmente también donde hay un sector o los sectores de población, digamos, que están abajo, están también sufriendo las consecuencias de una determinada manera, pues, de entender la política y la economía, ¿no?